Cotidianamente cuando se habla de temperatura, generalmente pensamos en qué tan frío o caliente es un objeto. Pero hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piensen, si nosotros ponemos nuestra mano en un recipiente que contiene agua, ¿sí? Agua en estado líquido, metemos la mano, pero la temperatura de ese agua es de 3 grados Celsius. ¿Sí? Van a sentirla fría. Bien, es más, me van a decir, bueno, el agua está fría. Si la colocan en una en un recipiente donde el agua esté a 30 grados Celsius, me van a decir, esa agua, esa está caliente, la del segundo recipiente. Bueno, pero pensemos ahora que colocamos las manos nuevamente en un tercer recipiente, pero la temperatura de este recipiente es de 1 grado Celsius. ¿Cuál está fría? ¿La del primer recipiente, la del segundo recipiente o la del tercer recipiente? Me van a decir, bueno, ahora está fría la del tercer recipiente. ¿Ven cómo el concepto de frío o cálido o caliente, ¿sí?, es muy relativo? Es una percepción al tacto que tenemos nosotros, pero no nos sirve para determinar lo que es la temperatura. ¿Por qué? Fíjense que el primer recipiente es frío respecto al segundo recipiente, pero el tercer recipiente es frío respecto al primero. La idea de frío o caliente no es apto para la definición de temperatura. O sea que frío, caliente no nos sirve como definiciones formales de lo que es la temperatura. Las cantidades de ejemplos de esto pueden seguir, porque pensemos ahora en el agua que utilizamos para preparar un café. Va a estar aproximadamente a 70 grados, 80 grados Celsius, y eso va a ser caliente respecto al recipiente número 2. Y así sucesivamente, la idea de frío y calor, les repito, es una cuestión relativa. Es una cuestión de percepción al tacto y no nos sirve para definir la temperatura. Necesitamos algo que nos permita definir la temperatura. Pensemos en dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, que están a diferente temperatura. El cuerpo A y el cuerpo B. Podemos ponerle valores si quieren o no. Vamos a decir que la temperatura de A es mayor a la temperatura del cuerpo B. Que haya o que exista transferencia energética entre el cuerpo A y el cuerpo B nos dice que los cuerpos están en contacto térmico. Es decir, estos dos cuerpos están en contacto térmico. Hay transferencia energética desde un cuerpo al otro. Esa transferencia energética es lo que se conoce como calor. Siempre el calor es una forma de energía en tránsito que va desde un cuerpo de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. ¿Hasta cuándo ocurrirá esta transferencia energética? Bueno, esta transferencia energética va a ocurrir hasta que ambos cuerpos lleguen a lo que se conoce como equilibrio térmico. Es decir, ambos cuerpos llegan a una temperatura intermedia entre las temperaturas iniciales A y B. Es decir, que la temperatura A era mayor a la temperatura B. Ahora tenemos una temperatura intermedia, le llamo temperatura C, que es
menor a la temperatura A, menor a la temperatura del cuerpo que estaba a mayor temperatura, pero a la vez es mayor a la temperatura del cuerpo que estaba a menor temperatura. Parece un trabalengua, pero piénsenlo así, es una temperatura intermedia entre A y B. ¿Qué es lo que sucedió? Llegamos a la misma temperatura y esta condición se conoce como equilibrio térmico. Presten atención a este detalle. Cuando hay o cuando los cuerpos o un sistema o los sistemas están en equilibrio térmico, ya no hay transferencia energética en forma de calor. No puedo decir que haya transferencia energética entre el cuerpo A y el cuerpo B cuando están en equilibrio térmico. Puedo asegurar que tienen la misma temperatura. Entonces, esto nos da la definición de temperatura. Decimos que dos cuerpos tienen la misma temperatura cuando están en equilibrio térmico. Esa es la definición de temperatura. Lo repito, dos cuerpos poseen la misma temperatura cuando están en equilibrio térmico. Esto nos lleva al enunciado de la ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice esta ley cero de la termodinámica? Una aclaración sencillita antes de anunciarla. Que se llame ley cero no tiene nada que ver con el número cero. Simplemente surgió luego de la primera y la segunda ley. Entonces, bueno, se le colocó ley cero porque antecede a la primera y a la segunda ley. El enunciado es bastante sencillo y dice, si por separado dos objetos A y B, como estos que estaban acá, están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, vamos a colocar un tercer objeto C acá, o sea, el cuerpo A y el cuerpo B están en equilibrio térmico con el objeto C, entonces el cuerpo A y B están en equilibrio térmico entre sí. Y en definitiva, los tres tendrán la misma temperatura. O puedo asegurar que el cuerpo A tiene la misma temperatura que el cuerpo B. Acá les dejo el enunciado, tal cual como aparece en el libro. Si los objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico uno con el otro. Esto nos asegura que poseen la misma temperatura.